Muy bien, ya que hemos visto cómo se adquiere la propiedad mediante los modos establecidos en el artículo 110 de nuestro Código Civil, es decir, mediante usucapión, accesión, ocupación, efecto de los contratos, sucesión por causa de muerte y posesión de buena fe, hemos visto cómo se crea el derecho de propiedad. Sin embargo, corresponde ahora revisar y de manera lo más simple posible cómo se pierde el derecho de propiedad. ¿Qué es la pérdida del derecho de propiedad? Implica la privación de la propiedad, de la posesión o la tenencia, siendo también el extravío de un objeto. Es la privación de lo que se tenía. Existen diferentes criterios para establecer clases o modos por los cuales se pierde la propiedad. Sin embargo, nosotros vamos a acudir al que se reconoce por nuestra doctrina nacional. La pérdida, eh, la pérdida de la propiedad puede responder a dos criterios. Puede responder a, puede perderse la propiedad por causa del objeto de la propiedad o puede perderse la propiedad por causa de los sujetos de la propiedad. Por causa del objeto, la propiedad se pierde por destrucción material. Es decir, esto puede suceder por causa de fenómenos naturales. Es decir, la propiedad puede perderse sobre un bien, una construcción, por ejemplo, que se tiene y que ha sido derribada por un deslizamiento, ¿no? La propiedad también se puede perder por destrucción jurídica, es decir, el momento en que se cambia el derecho de un propietario por otro. Es decir, se destruye jurídicamente el derecho propietario. Ya les hemos manifestado hace un momento cómo el comprador que el vendedor que transfiere un bien al comprador termina transfiriendo su derecho propietario y por tanto también destruye jurídicamente ese derecho propietario que tenía. Por último, el derecho de propiedad puede perderse por muerte, ¿no? En caso de existir propiedad sobre seres vivos como plantas o animales, el momento en que estos mueren, termina también el derecho de propiedad que se tiene sobre los mismos. Eso es lo que nos manifiesta la doctrina. Pero también la propiedad se puede perder por causa de los sujetos, es decir, los sujetos pueden determinar la pérdida de la propiedad. Y esto puede darse por una cesión voluntaria o por una cesión involuntaria del derecho propietario. En caso de la cesión voluntaria puede darse por abandono del derecho de propiedad. El titular deja el bien que poseía y bueno, lo deja ahí, ¿no? Y después teniendo desconocimiento de qué es lo que habrá pasado con este bien. El momento que se deja, qué sé yo, un mueble en la basura, ¿no? También puede darse por cesión voluntaria onerosa, a través de los contratos, nosotros hemos visto, ¿no? Si uno cede de manera onerosa un determinado derecho de propiedad, entonces se pierde el derecho de propiedad, ¿no? También por cesión voluntaria gratuita, eso lo hemos visto en el caso de la donación, cuando uno transfiere un derecho propietario sin que existan prestaciones o contraprestaciones. En el caso del testamento, de igual manera, exceptuando el testamento o la donación con carga, ¿no? Que son figuras muy específicas que ya las verán en su momento. También la propiedad se pierde por cesión involuntaria. Esto se puede dar por la pérdida del bien, es decir, cuando el bien desaparece o uno lo olvida. Puede darse por robo, es decir, la sustracción del objeto, de esta manera perdiendo el corpus. Si bien el animus no se pierde de la posesión, se pierde el corpus y al final, bueno, esto puede generar la pérdida de la propiedad. En el caso de bienes muebles, al menos, como hemos visto, ¿no? Un año tiene el propietario para reclamarlo. Pasa el año, entonces pierde el derecho de propiedad. Expropiación. También procede el derecho de propiedad, la extinción del derecho de propiedad por expropiación. Nosotros ya hemos analizado también el tema de la expropiación, hemos visto que tiene que existir ciertos requisitos como una declaración de necesidad pública, como, qué sé yo, el pago de un justiprecio, hemos visto ciertos elementos que necesariamente tienen que
que suscitarse, que necesariamente tienen que converger el momento que se realiza la expropiación, ¿no? Conforme a ley, tal cual establece nuestro material. Entonces es muy simple esto de la pérdida del derecho de propiedad. Puede perderse por el objeto, por destrucción material, destrucción jurídica o por muerte, y por los sujetos, ¿no? Que pueden ceder voluntariamente o involuntariamente su derecho de propiedad. De esta manera, ya vamos a ir concluyendo con el derecho de propiedad y vamos a ingresar en la siguiente clase al derecho de superficie, que es una perspectiva en la que existe doble derecho de propiedad sobre dos aspectos diferentes, dos elementos diferentes, ¿no? Uno es dueño del terreno y el otro es dueño de las construcciones. Eso lo vamos a ver luego. Pero ahora corresponde establecer cómo defendemos el derecho de propiedad de otras personas, cómo lo adquirimos, si es que todavía, en cuanto a la posesión, si es que no la tenemos todavía. Para empezar, ¿qué son las acciones? La acción, nos decía Henry Capitant, es un remedio jurídico por el cual una persona privada o el Ministerio de Público acuden a un tribunal para que aplique la ley en una cosa demandada. ¿Ya? Eso es lo que nos decía Henry Capitant. Faltan aquí algunas palabras, lamentablemente. Eduardo Couture, uno de los más grandes procesalistas, al menos en el área de derecho civil, de derecho procesal civil, perdón, uno de los representantes de la escuela rioplatense del derecho procesal civil, uno de los precursores, perdón, de esta escuela tan importante, nos dice que la acción es un poder jurídico que tiene todo sujeto para acudir ante los órganos de la jurisdicción, exponiendo pretensiones y formulando la petición que afirma como correspondiente a su derecho. ¿Qué significa? ¿Qué es el derecho que tiene una persona para acudir a los tribunales cuando cree que se le ha afectado un derecho? Eso es la acción. La acción es un derecho diferente a los derechos mismos, ¿ya? El derecho de propiedad, nosotros hemos visto, tiene uso, goce y disposición. El derecho de usufructo tiene uso y goce. El derecho de servidumbre implicará que uno afecta el derecho propietario de un fondo sirviente para, bueno, para beneficiarse respecto a ciertos aspectos específicos que ya vamos a ver después. O, bueno, los derechos tienen su contenido, ¿no? El derecho al nombre implica el derecho a tener un nombre de pila, a tener un nombre patronímico, ¿no ve? El derecho al honor implica un honor subjetivo y un honor objetivo. Pero si se dan cuenta, cuando les decimos nosotros los docentes el contenido de los derechos, es decir, qué implica cada derecho, no nos estamos refiriendo al derecho que tienen a acudir a los tribunales. Entonces, diferente a estos derechos materiales, a estos derechos sustantivos, están pues este derecho de acción, que es netamente procesal, ¿no? Aunque Adolfo Alvarado Belloso realiza una distinción como esta, ¿no? El legítimo derecho que respalda la pretensión del actor. Esa sería la respuesta de un civilista. Pero la respuesta de un procesalista, nos dice Adolfo Alvarado Belloso, nos diría que la acción es un medio legal para pedir judicialmente lo que es nuestro o se nos debe, ¿ya? La diferencia, eso lo van a ver después, ¿no? Pero a ver si es que se puede comprender con pocas palabras, porque esto es un tema ampuloso. La acción, desde la perspectiva del derecho procesal, implica el derecho a acudir al tribunal, pero no necesariamente implica que te vayan a dar la razón. Solo es el derecho que tiene uno a acudir ante el tribunal. Y después ya se realizará todo el debate, todas las afirmaciones, postulaciones, etapa probatoria, y al final se emitirá una sentencia, y la sentencia perfectamente puede salirte improbada, ¿eh? Entonces, el derecho de acción es una forma de poner en movimiento, es una instancia, le llaman, ¿no? La instancia es poner en movimiento a todo el ejercicio de una autoridad que aplica normas dinámicas, etcétera. Es muy, muy interesante y esto lo van a ver en la materia de derecho procesal. Pero bueno, lo que me importa a mí es que ustedes sepan que la acción es un derecho a acudir a los tribunales. Es diferente al derecho de propiedad como tal, ¿no?
El derecho de propiedad nos confiere acciones, bueno, los derechos reales, perdón, nos confieren acciones reales, es decir, derechos de acudir al tribunal en caso que se vulneren derechos reales, pero es diferente al derecho real mismo, ¿no ve? Aunque nosotros sabemos que dentro del derecho propietario está el jus vindicandi, y eso es porque los romanos anteriormente no distinguían esto que yo les estoy diciendo. Los romanos consideraban que el derecho era a la vez el derecho de acudir ante la jurisdicción, es decir, acudir ante los tribunales. ¿Por qué? O bueno, ante el pretor, la autoridad de allá, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos decían, el derecho está latente cuando lo ejercemos, ¿no? Pero el momento en que lo desconocen, el derecho se pone la armadura de la acción, o algo así, ¿no? Del actio, y al final se ponía una armadura para defenderse, ¿no? Pero los procesalistas, viene después la ciencia del derecho procesal, hace una interesante y muy bonita distinción, y además, bueno, la base del derecho, de toda la ciencia del derecho procesal, procesal constitucional, procesal laboral, procesal civil, procesal penal, hace que el derecho de acción sea diferente a los derechos mismos, ¿no? No es lo mismo el derecho a la vida que el derecho a acudir ante el tribunal cuando se le afecta a uno el derecho a la vida o cuando se le vulnera el derecho a la vida, digamos. Se le pone en riesgo el derecho a la vida, ¿no? Porque obviamente si se le vulnera termina muriendo. Pero a ver, ejemplo, integridad física, ¿no? Si a uno le vulneran el derecho a la integridad física, entonces es diferente el derecho a la integridad física, es decir, a mantenerse intacto esa totalidad del cuerpo que uno tiene, es diferente al derecho que tiene de acudir a los tribunales, si es que se le vulnera. Entonces, ese derecho de acudir ante los tribunales es la acción. La acción reivindicatoria está ligada al jus vindicandi, ¿no? Que habíamos hablado del derecho, que habíamos expuesto sobre el derecho de propiedad. Tenemos aquí dos frases muy interesantes y dos aplicables que demuestran que desde el digesto romano, es decir, desde el derecho romano, ya teníamos cierta aplicación de estas acciones, que nos dice, lo que queda de una cosa pertenece al dueño de ella y tiene derecho a reivindicarlo. Eso nos dice el digesto. Ahí tenemos nuestra expresión en latín. El que tiene acción para recuperar la cosa, parece que tiene la cosa misma, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué es la acción reivindicatoria? Por la acción reivindicatoria nos dice el Auto Supremo 227, quebrado 2017, de 8 de marzo de 2017, el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, ¿ya? O sea, no está, cuando uno plantea la acción reivindicatoria, no está diciendo, reconózcame que soy propietario. No, uno ya es propietario. Afirma tener el derecho propietario y lo que demanda en realidad es la restitución de la cosa a su poder por el que la posee. Es decir, en la acción reivindicatoria existe una persona que posee el derecho posee el bien que es de propiedad de otra persona. Y la persona legitimada, es decir, la persona que puede plantear la acción reivindicatoria es el propietario. Tiene fundamento en el derecho de persecución que tiene todo derecho real, que habíamos visto cuando nosotros veíamos las características de los derechos reales. Se le exige de quien posee o detenta, y esto está previsto en el artículo 1453 del Código Civil. Procede cuando el propietario ha sido desposeído o que no tiene posesión de un bien de su propiedad. ¿Qué significa? No es necesario que te hayan despojado del derecho de propiedad. Puedes acudir, puedes plantear una acción reivindicatoria cuando has comprado un bien y está en manos de otras personas. No es necesario que esas personas te hayan despojado, te hayan sacado por la fuerza. No, si otras personas que no tienen derecho se encuentran en tu bien, tú puedes plantear la acción reivindicatoria como propietario para poder, para que se te restituya el bien. Esta resulta siendo imprescriptible, salvo ciertos casos establecidos por ley, ¿no? Como el caso de los bienes muebles, ¿no? Que hemos visto que tienen un año, ¿no? para reclamar. El propietario tiene un año para reclamar. Es diferente la acción reivindicatoria de la acción negatoria. La acción negatoria necesita que
previamente se desconozca por parte del propietario un derecho real que alguien más alega sobre su propiedad, ¿ya? En la acción negatoria lo que se pretende es que se declare la inexistencia de derechos de alguien que se atribuye derechos sobre un bien que es mío, ¿no? El propietario de un bien sobre el cual otra persona se está atribuyendo derechos puede plantear contra esta persona una acción negatoria para que el juez diga y declare que esta persona no tiene ningún derecho sobre el bien. Se ejerce contra las personas que impiden el libre ejercicio de los derechos reales. Si alguien está diciendo, no, ese bien no es tuyo, es mío, tú vas ante el juez y dices, bueno, quiero que se declare que esta persona no tiene ningún derecho. Pero es diferente. Puede suceder también que existan dos personas que sí tengan derecho sobre el bien. Y vamos a ver cómo se procede en ese caso. En la acción negatoria simplemente, procede esta acción, aun cuando no haya habido desposesión. Lo contrario a esta es la acción confesoria. La acción negatoria se puede plantear sin que te hayan desposeído, ¿no ve? La acción confesoria la vamos a ver al final, entonces no es necesario explicarla todavía. Vamos a ver en un momento más al final de todas las acciones. Es decir, que para plantear la acción negatoria no es necesario que te hayan despojado del bien. Basta con que estén perturbando tu normal desarrollo del derecho de propiedad. Se pide la declaración de la inexistencia de derechos de quien se atribuye derechos sobre el bien. Si existen perturbaciones, además, el propietario puede pedir que cesen esas perturbaciones, es decir, que dejen de perturbar la posesión que tiene el propietario sobre el bien. Y además se establece el resarcimiento del daño. Tenemos la cita de dos autos supremos, ¿no? El auto supremo 42 quebrado 2012 de 7 de marzo nos dice, la acción negatoria no es la vía idónea para dilucidar a quién le asiste el mejor derecho de propiedad. En la acción negatoria, el propietario demanda a quien afirma tener un derecho real sobre la cosa de su propiedad y pedir que se reconozca que no existe ese derecho de aquella persona. Es decir, no estamos ante dos personas que tienen derecho de propiedad. Estamos ante una persona, un propietario que tiene el derecho de propiedad y otra que dice tener derechos sobre el bien, pero que en realidad no los tiene. Entonces, al final, el propietario lo que busca es que se declare que esa persona no tiene derechos. Los presupuestos y requisitos básicos, nos dice el auto supremo, 780 quebrado 2015-L de 11 de septiembre, son dos, ¿no? El propietario puede demandar a quien afirme tener derecho sobre la cosa y pedir se reconozca la inexistencia de estos derechos. Y el segundo es que existan perturbaciones o molestias, ante lo cual el propietario puede pedir que cesen ellas, ¿no? Lo que habíamos manifestado hace un momento. Entonces, de esta manera podemos ver que estamos ante dos acciones diferentes, ¿no? En una se recupera el bien, en otra se desconoce los derechos que otra persona quiere atribuirse sobre el bien. Tenemos además entre las acciones que protegen el derecho de propiedad la acción de petición de herencia. Esta implica la solicitud del heredero de su reconocimiento como tal, exigiendo además la entrega de los bienes hereditarios que le corresponda contra quien los posea total o parcialmente a título de heredero o sin título, ¿no? Puede ser que una persona posee bienes que le han heredado al heredero, que ha heredado el heredero, o que también una persona sea un heredero aparente, y entonces el heredero puede pedir a esta persona se le restituyan, se le entreguen estos bienes que forman parte del acervo hereditario. Esta acción prescribe en 10 años. Pasados los 10 años, el heredero ya no podrá plantear la acción de petición de herencia. Se puede plantear contra los causavientes del heredero, del decujus, ¿no? Los causavientes aparentes serían, del decujus, perdón por el error, lo vamos a arreglar. No se afectan derechos de terceros que han adquirido el bien a título oneroso, excepto en caso de culpa grave. Es decir, que si alguien ya ha adquirido el bien de la persona que está detentando el bien, lo que sucede es que no se le puede quitar a esta tercera persona. Entonces, el directo responsable tendrá que restituir ya no en especie, sino por equivalencia, ¿no?
También se salvan los derechos de poseedores de buena fe sobre los gastos, mejoras y ampliaciones realizadas. Es decir, si es que al final bueno, nosotros ya hemos visto que los poseedores tienen ciertos derechos a percibir montos por los gastos realizados, incluso tienen hasta derecho de retención. Entonces, esto queda salvado, ¿no? Si es que alguien pide la herencia. Esta acción se encuentra regulada por los artículos 1456 al 1458 del Código Civil. Algunos autos supremos nos dirán lo siguiente, ¿no? El auto supremo 117/2015 de 13 de febrero nos dirá: la representación tiene lugar hasta lo infinito en línea directa de descendientes, es decir, que la intervención de los actores es perfectamente válida en su petición de herencia. Es decir, esto es el caso de la representación, ¿no? Si una persona tenía que ingresar como heredero, pero fallece, los sucesores de esta persona, es decir, los herederos de esta persona, también pueden reclamar la herencia que le correspondía a su causante. Eso ya lo verán también en sucesiones con más detalle. En el caso de autos, este es otro auto supremo, 656/2017 de 19 de junio. Se demandó la acción de petición de herencia y al respecto la norma es clara y es que prescribe en 10 años desde que se abrió la sucesión, aspecto que debe vincularse a lo previsto por el artículo 1000 del Código Civil, que señala que la sucesión de una persona se abre por muerte real o presunta. En el caso debatido, el fallecimiento de Maximiliano Mirabal Calle acaeció en 1954. Sin embargo, al ser menor de edad, Carlos Mirabal Calle no podía computarse el transcurso del tiempo para que opere lo previsto en el segundo parágrafo del artículo 1456, sino que desde que adquirió la mayoría de edad. Esto es un auto supremo muy interesante. ¿Qué nos está diciendo? Si bien el heredero tiene 10 años para solicitar la petición de la herencia que le corresponde, ¿qué pasa si es menor de edad? Para empezar a computar el cómputo, bueno, los 10 años, tiene que esperarse a que sea mayor de edad y es desde ese momento que se computan los 10 años, dice, ¿no? Entonces, a tomar en consideración esto para el futuro, ¿no? Incluso cuando ustedes ya litiguen y todo eso. O cuando, bueno, les corresponde hacer un análisis académico al respecto. Tenemos además entre las acciones reales a la denominada acción de deslinde, la acción de deslinde y por último la acción confesoria. Tenemos 3 acciones más que debido a la hora vamos a tener que dejarlas para una siguiente clase. Si es que gustan podemos continuar, pero creo que continúan, bueno, tienen más clases después, ¿no?